Bueno, hola queridos estudiantes, les habla Francisco Melo. Esto corresponde a la clase de superposición de estructura de proteína, la clase de número 11. Finalmente, bueno, dado el contexto de todo lo que ha estado ocurriendo en nuestro país en el último mes, he decidido que esta clase va a ser mucho más breve que lo que hacía todos los años anteriores. Son 15 slides, pero más que nada era entregarles los conceptos, entendiendo que deben estar con mucha carga el cierre semestre en los distintos cursos. He priorizado obviamente en esta clase pasar los conceptos principales en lo que involucra la superposición estructural de proteínas. Bueno, existen múltiples métodos computacionales para poder superponer de manera óptima dos proteínas, la estructura de dos proteínas. Y si ustedes van a internet van a encontrar más de 100 programas o software diferentes para realizar esta tarea. Dentro de esta gran plétora de programas, esta gran diversidad, hay algunos que son obviamente más populares porque forman parte de las bases de datos de estructuras de proteínas, de clasificación de estructura de proteínas, y es por eso que el software DALI, por ejemplo, que permitió construir la base de datos de estructura de proteína FSSP, es muy popular. También la base de datos CAD, que la vimos en otra clase al principio del curso, se usa un software que se llama SCAP. También está el Combinatorial Extension, o CE, ¿sí? Que le permitió construir la base de datos Scope. Y bueno, hay una lista grande y yo diría que el mejor software hoy día, el más completo, para superponer la estructura de proteínas se llama TopMatch. Y existe una versión standalone que se corre en el computador localmente, o bien hay servidores. La idea era en el curso haber tenido pasos prácticos de TopSearch y TopMatch, pero bueno, no va a ser posible este año por todo lo que ha sucedido, pero ahí si tengo un minutito les muestro rápidamente al final de la clase cómo voy a usar TopMatch en caso que lo requieran. Pero bueno, generalmente estos software se utilizan principalmente para proteínas y hay pocas herramientas para superponer otras macroestructuras como ADN, ARN. Un ejemplo de eso es el software Click, que usa en el fondo constelaciones de átomos, puntos en el espacio, sin tener la restricción de ser solo aplicable a proteínas. Cuando yo les decía hay 100 programas o más, en general la mayoría de los programas están hechos solo para estructuras de proteínas y no así para ARN, ADN u otras moléculas. Entonces, Click ahí es una muy buena opción si ustedes necesitan una herramienta más general para superponer cualquier tipo de molécula con otra. Todos estos algoritmos, al final del día, ya vamos a ver, utilizan una mezcla entre heurística como BLAST y programación dinámica para un conjunto reducido, digamos, de átomos. Ahí vamos a verlo a continuación. Por ejemplo, imaginen que tienen dos moléculas de 4 átomos. Acá se muestra una en blanco y otra en sólido, en negro. Entonces, si nosotros quisiéramos superponer estas dos moléculas, lo que uno quiere en el fondo es minimizar la distancia entre pares de átomos. Esto es muy importante que como concepto que lo incorporen, pares de átomos correspondientes. En el fondo, cuando yo tengo dos moléculas, necesito definir qué átomo en una molécula va a ir con qué átomo en la otra. Y esa distancia, después de realizar la superposición, lo que quiero es minimizar esa distancia. Si la superposición fuera perfecta, por ejemplo, la distancia entre todos los pares de átomos correspondientes debiese ser 0, después de realizar la superposición. Entonces, por ejemplo, en este caso es muy simple porque las dos moléculas tienen el mismo número de átomos, en total de 4, y lo que necesitamos establecer es que el átomo 1 blanco va a ir con el átomo 1 negro, es la primera pareja, y eso define la distancia de 1. Luego tenemos que el átomo negro 2 con el átomo blanco 2 define la distancia de 2, y este es el segundo par de átomos correspondientes. El tercer par de átomos correspondientes sería la distancia de 3 entre el átomo 3 blanco y 3 negro, y finalmente la distancia de 4 entre el átomo 4 negro y el átomo 4 blanco. Entonces, una vez definidos los pares de átomos correspondientes, que es la parte más difícil, en el fondo cuando yo les decía en el slide anterior que los métodos usan una mezcla de heurística y programación dinámica, para la etapa de definir la lista de pares de átomos correspondientes se usan aproximaciones heurísticas. Este caso que les pongo acá, ejemplo muy trivial, es trivial porque tienen 4 átomos cada uno, pero supongamos que una proteína de 100 aminoácidos y otra de 300 aminoácidos. Hay que definir
qué aminoácido de una estructura va con qué aminoácido de la otra estructura. Entonces hay que definir toda esa lista de pares de átomos correspondientes para luego calcular cuál sería la rotación de una molécula y la traslación que hay que realizar de manera que las distancias, la suma de estas distancias sea lo mínimo, lo más baja posible. Una vez que ustedes definen los pares de átomos correspondientes, existen ya algoritmos analíticos, soluciones analíticas, está publicado eso, que minimizan esa distancia. Entonces, el gran truco, la gran dificultad o el desafío es definir cuál es la lista de pares de átomos correspondientes entre ambas estructuras. Y ahí es donde se diversifican todos los métodos. Una vez que ustedes tienen definida esa lista, el procedimiento para encontrar cuál es la matriz de rotación y el vector de traslación óptimos para minimizar la distancia ya tiene solución analítica. Y en el fondo todos los software usan esa misma solución. A modo de ejemplo, acá les pongo dos moléculas de ATP en el panel A y en el panel B, dos pares, digamos. Si ustedes se fijan en el panel A, lo que se superpuso acá fueron todos los átomos de la molécula de ATP, o sea, la purina, más el azúcar, más la cola de fosfato. Entonces, si ustedes se fijan, estas dos moléculas, cuando se consideraron todos los pares de átomos correspondientes, tenemos una superposición óptima que involucra al total de la molécula. Ahora, químicamente o biológicamente quizás eso no tiene mucho sentido. Yo no quisiera ver cuáles son las conformaciones reales distintas entre estas dos moléculas de ATP y quizás lo que conviene ahí es definir una lista donde estén los pares de átomos correspondientes, solo los átomos del anillo, de la purina en este caso. Si ustedes se fijan, las dos purinas acá están perfectamente superpuestas, a diferencia del caso de la izquierda, que no era así, pero estas otras colas no están superpuestas porque no fueron consideradas la superposición. Acá la lista de pares de átomos correspondientes solamente consistió a los átomos de la purina. Y quizás, desde el punto de vista química, biológica, tiene mucho más sentido la superposición en B, que considera solamente los átomos de la purina, que considerar todos los átomos al unísono, como en el caso de la superposición realizada en A. Entonces, dependiendo obviamente de qué tipo de superposición ustedes hagan, el resultado y la interpretación que van a tener de ella. Si ustedes superponen, por ejemplo, todas las moléculas de ATP unidas a proteínas, que es lo que se hizo en este caso en el dendrograma acá abajo, y después miden la distancia que hay entre las distintas conformaciones, pueden hacer un dendrograma, como vimos en clases anteriores del curso. Y acá podríamos inferir, por ejemplo, que habrían 4 conformeros distintos de ATP en su estado unido a proteínas. Habrían 4 grandes grupos que se agrupan entre sí y se diferencian. Ahora, si ustedes hacen esto basado en la aproximación A en vez de la B, le va a dar un dendrograma probablemente totalmente distinto, obviamente. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que la definición de los pares de átomos correspondientes es la que va a dar el resultado final. Y obviamente el análisis posterior que ustedes vayan a interpretar. Entonces, quédense con la idea de que la gran diferencia que hay entre distintos métodos se basa principalmente en el algoritmo o la aproximación que usan para definir la lista de pares de átomos correspondientes, cuya distancia después será minimizada al realizar una rotación y una traslación de una de las dos moléculas respecto a la otra. Por ejemplo, acá tenemos un caso más difícil, tendríamos una mesa y una silla, y yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál sería la lista de átomos, de pares de átomos correspondientes? Por ejemplo, uno podría decir que la parte alta de la silla es correspondiente con la parte alta de la mesa. O el frente de la silla con el frente de la mesa. O sea, hay muchas formas, si ustedes se fijan, de definir correspondencia. Probablemente, si uno rota esto hacia la derecha acá en 90 grados, nos damos cuenta que en el fondo la estructura base de la silla es equivalente a la estructura total de la mesa. Lo único que le faltaría sería el respaldo acá. Entonces, lo más racional sería en este caso probablemente un software que nos sea capaz de encontrar que este vértice acá, este átomo, por decirlo de alguna forma, va correspondiente con S. Este otro átomo va correspondiente con S. Este de acá abajo, este vértice va correspondiente con S. Y el de acá arriba va correspondiente con S. Y las puntas de las patas también, correspondencia aquí con S. Este va con S. ¿Se fijan? Y de esa forma, si uno define ese par de átomos correspondiente, cuando uno realiza la superposición, la mesa se va a superponer perfectamente con la base de la silla. Y ese es el desafío, en el fondo, que tienen los software, de encontrar esta lista de pares de átomos correspondientes para luego llevar a cabo la superposición. Ahora, en biología, ustedes saben que en las proteínas tenemos elementos de estructura secundaria muy conservados normalmente, alfa hélices, hebras y hojas betas,
Y tenemos loops, que a veces son inserciones y deleciones que entre dos o más proteínas pueden tener un número diferente de aminoácidos y un largo distinto. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos la lista de pares de átomos correspondientes solamente por las estructuras de la alfa hélice. Se fijan acá, definido con líneas verdes cada distancia, cada par de átomos correspondiente. Y una vez que uno realiza la optimización, eso es una traslación y una rotación de una de las moléculas respecto a la otra, uno puede ver acá que se logra una muy buena superposición para esa lista de pares de átomos correspondientes. Siendo que los loops que apuntan en una dirección y en la otra, es imposible superponerlo en este caso para dos moléculas, pero el corazón acá, de estas alfa hélices, sí queda muy bien superpuesto. Ahora, este es un caso simple, un caso un poquito más normal y complejo en proteínas, es que, yo les decía, hay elementos de estructura secundaria como esta alfa hélice acá y esta alfa hélice acá, pero acá hay un loop, una inserción. Y si ustedes se fijan, el largo del loop en la molécula en amarillo es diferente al de la molécula en rojo. Si uno definiera como pares de átomos correspondientes todos los aminoácidos de estas dos moléculas, uno tendría una superposición que sería como esta, donde al final nada se superpone muy bien, se fijan, por usar todos los átomos. Y tal como el ejemplo de la ATP, cuando yo les decía quizás convenía usar solo el anillo de la purina como pares de átomos correspondientes en lugar de todos los átomos del ATP, acá los software que superponen proteínas son inteligentes también y tratan de buscar definir pares de átomos correspondientes solamente donde hay elementos de estructura secundaria y no en los loops, en las inserciones y deleciones. Por ejemplo, en este caso, el software, si ustedes se fijan, realiza una perfecta superposición del alfa hélice 1 en ambas moléculas, una muy buena superposición de la alfa hélice 2 en ambas moléculas, y el loop no se usó listas de pares de átomos correspondientes en este caso, con lo cual no se realiza una buena superposición y está bien, porque son conformaciones totalmente distintas y de hecho de largo diferente. Entonces quizás desde el punto de vista biológico esta superposición de acá de la derecha es mucho más significativa y útil que una superposición usando todos los átomos como esta en el caso de la izquierda. No sé si entienden el concepto, pero en el fondo la idea es no necesariamente hay que definir todos los pares de átomos correspondientes, sino que el subconjunto que nos realiza la mejor superposición que tiene en el fondo significado biológico. Y esa es una de las tareas muy desafiantes por lo demás que tienen los distintos software que se han implementado y desarrollado para superponer la estructura de dos o más proteínas. Acá hay otro ejemplo que, si mal no recuerdo, se les pasé en alguna instancia del curso. Luego tenemos dos proteínas que tienen tres dominios, demostrados por colores, azul, rojo y verde en este caso. Y si ustedes se fijan, la diferencia esquemática, obviamente, entre estas dos proteínas es la distancia que existe entre el dominio rojo y el verde. Acá es mucho más larga la proteína 2 y acá es mucho más corta la proteína 1. Ahora, ¿cuál sería la mejor superposición de estas dos proteínas? Y uno dice, bueno, acá en el fondo hay dos soluciones. Podría superponer verde con verde, o podría superponer rojo y azul y rojo con azul y rojo. Acá está el ejemplo de la izquierda, la superposición 1, verde con verde. Nos superpone súper bien el dominio verde de las dos moléculas, pero no nos superponen los dominios azules y rojos. Alternativamente, la superposición 2, uno dice ya, voy a superponer en el fondo lo azul y rojo, pero no puedo superponer lo verde. Y eso va a ocurrir siempre que tengamos superposiciones de cuerpos rígidos, como en el caso de la mayoría de la herramientas que estamos conversando hoy día. Los métodos simplemente entregan una matriz de rotación y un vector de traslación que corresponde a una superposición. Entonces, acá lo que ustedes tendrían sería una matriz y un vector 1, una matriz y un vector 2, o sea, dos soluciones diferentes. En el caso de la solución 1, estamos superponiendo la estructura, el dominio en verde solamente, y en el caso de la superposición 2, estamos superponiendo los dominios azul y rojo. Si ustedes me apuran, la mayoría de los software le van a entregar la superposición 2, porque el número total de átomos superpuestos es mayor. Entonces, normalmente los software tratan de maximizar el número de aminoácidos que se sobreponen en las diferentes soluciones, y obviamente esta solución 1 es mejor que la solución 2 en el sentido de que le entrega muchos más átomos y aminoácidos superpuestos en el espacio que en el otro caso. Ahora, las dos soluciones son válidas y si uno usara un método de superposición local y no global, en el fondo la superposición 1 y la 2 son dos soluciones distintas y ambas son válidas porque entregan soluciones diferentes, como el caso de BLAST, por ejemplo, el elemento de la secuencia. Hay métodos de superposición flexible, pero no vamos a describirlo en este curso.
que permiten también encontrar estas dos soluciones de una vez, digamos, al unísono, y diciendo que en el fondo acá se requerirían dos matrices de rotación y dos vectores de traslación para poder superponer completamente estas dos moléculas de manera flexible y no de manera rígida. Acá hay un caso también incluso más complejo, donde podemos ver que tenemos dos proteínas con tres dominios, azul, rojo y verde, pero acá hay un cambio topológico. Pues se fijan en el amino terminal, ambas parten con el azul, pero la proteína 1 después sigue un dominio rojo y la proteína 2 sigue un dominio verde. Entonces el verde y el rojo están acá invertidos en orden en la secuencia aminosídica. Por lo tanto, ustedes, si superponen estas proteínas, van a tener que tener también nuevamente diferentes soluciones, y en este caso, para resolver este problema hay que tener tres matrices de rotación y tres vectores de traslación, o sea, tres soluciones diferentes que serían de manera local, cada dominio consigo mismo, ¿no? Rojo con rojo, azul con azul y verde con verde, porque es imposible que puedan superponer de manera rígida los tres dominios al unísono, porque hay una diferencia topológica en el orden de estos dominios, desde amino a carboxilo terminal. Entonces, en este caso, lo ideal es usar algún software que les entregue las tres soluciones por separado. Bueno, concepto importante dentro de lo que es la superposición de dos proteínas y de dos moléculas cualesquiera en general, el concepto de la desviación cuadrada media o RMSD, que viene del inglés Root Mean Square Deviation, y que es una medida cuantitativa que da cuenta de la calidad y la separación que hay en el espacio luego de realizar la superposición de dos moléculas. Ojo que el RMSD tiene sentido de ser utilizado solamente después de que se haya llevado a cabo una superposición. No tiene sentido que algún RMSD de dos moléculas repartidas en el espacio si no se ha llevado a cabo el proceso de superposición inicialmente. Y volviendo a otro ejemplo anterior, simple, de dos moléculas de 4 átomos cada una, la molécula negra y la molécula blanca, se definieron los pares de átomos correspondientes, que son 4, se hizo la superposición, y luego el RMSD, ¿cómo se define matemáticamente? Es muy simple, es la raíz cuadrada de la sumatoria de las distancias al cuadrado. Ojo, las distancias al cuadrado. La distancia euclidiana de dos puntos en el espacio cartesiano en 3D es la raíz cuadrada del cuadrado de las diferencias de las coordenadas X y Z entre ambas moléculas. Por lo tanto, en el RMSD lo que se hace en el fondo es sacar esta raíz cuadrada, porque se usa acá el D cuadrado, se usan las distancias al cuadrado. Y eso también permite que sea calculable de manera más rápida todo. Entonces, es la sumatoria de la distancia al cuadrado dividido por el número de distancias. En este caso sería la de 1 más la de 2 más la de 3 más la de 4 dividido por 4, porque hay 4 distancias. Y ese número se le calcula la raíz cuadrada y ahí tenemos lo que se denomina como el RMSD. Obviamente, si estas dos moléculas tienen la misma conformación y las distancias son 0, y la suma de las distancias es 0, el RMSD obviamente va a ser 0, que sería en el fondo estar comparando dos moléculas idénticas, con idéntica conformación espacial. Otro concepto importante, junto con el RMSD, es lo que se denomina, cuando se comparan proteínas, el porcentaje de carbono equivalente, que también es una medida de similitud estructural entre dos esqueletos, entre la cadena principal de dos proteínas. También se utiliza luego de haber realizado una superposición óptima de las dos estructuras. No tiene sentido usar esta medida si no había una superposición previa. Y lo interesante acá, si ustedes se fijan, volvemos a nuestro ejemplo de molécula negra y blanca, de 4 átomos cada una. Si ustedes se fijan acá, los carbonos equivalentes se definen como aquellos pares de átomos correspondientes que se encuentran a una distancia inferior a un umbral arbitrario que está previamente definido. En proteínas les comento que normalmente se usa un umbral de 3,5 Armstrong. Entonces, si los dos átomos, el par de átomos correspondientes, se encuentra luego de hacer la superposición a una distancia inferior a los 3,5 Armstrong, se denomina como un par de átomos equivalentes, que no es lo mismo que un par de átomos correspondientes. Si ustedes se fijan, acá hay 4 pares de átomos correspondientes sobre los cuales se realizó la superposición, y una vez realizada solamente hay 3 pares de átomos correspondientes que son equivalentes porque sus distancias se encuentran a una distancia inferior al umbral, 3,5 Armstrong. En cambio hay un par,
que es el par de 4, el par del átomo 4 negro y el blanco, cuya distancia 4 es mayor a 3,5 Armstrong y por lo tanto, no está en rojo acá, no sería un par de átomos equivalentes. Por lo tanto, el porcentaje de carbono equivalente en esta molécula es que tenemos 3 pares de átomos equivalentes de 4 posibles. Y 3 dividido por 4 es 0,75, por lo tanto acá tenemos en este ejemplo, esta superposición estructural tiene un 75% de carbonos equivalentes. Si las moléculas, obviamente, como el ejemplo anterior, trivial, fueran iguales, la misma conformación, tendríamos el ejemplo de que tendríamos 100% de carbonos equivalentes en esa superposición, si la molécula es la misma. Ahora, uno puede ser más estricto con este umbral y en vez de 3,5 usar 3, 2,5, 2 Armstrong, con lo cual probablemente tendríamos menos porcentaje de carbono equivalente. Supongamos que si usamos un umbral de 2, puede que esta distancia, si es 2,1 Armstrong, este par quedaría como no equivalente, entonces quedaríamos con una molécula que tiene 50% de porcentaje de carbono equivalente. Entonces, todo depende del usuario, cuánto define su umbral. Normalmente se usa 3,5 Armstrong por defecto, pero si uno modifica su umbral hay que especificar, obviamente, que es un umbral distinto para poder entender el significado del porcentaje de carbonos equivalentes. Les comento que generalmente se usa 3,5 Armstrong y no se usan umbrales más altos porque la distancia carbono alfa entre dos aminoácidos consecutivos en la misma cadena proteica es en promedio alrededor de 4 Armstrong. Por lo tanto, si ustedes usaran un umbral mayor a 4 Armstrong o cercano a 4 Armstrong, lo que puede ocurrir es que en el fondo les queden los dos átomos dentro de la misma esfera y por lo tanto no van a saber si alinear uno o el otro. Por lo tanto, hay que usar valores de 3,5 Armstrong o inferiores de manera que no queden dos átomos consecutivos en una cadena dentro de la misma esfera. Esa es la racional por la cual se usan 3,5 Armstrong o umbrales inferiores. Ahora, volviendo al concepto anterior del RMSD, es importante este punto acá que el RMSD se calcula solo sobre los pares de átomos equivalentes y no sobre el total de los pares de átomos correspondientes. Se puede calcular sobre el total, obviamente, pero normalmente tiene mucho más sentido biológico cuando uno lo hace sobre los pares de átomos equivalentes y no sobre todo la lista de pares de átomos correspondientes. Ok, el último concepto importante que tengo que entregarles respecto a la superposición de estructuras en 3 dimensiones de proteínas es el concepto de alineamiento estructural. Acá tenemos el mismo ejemplo anterior de 2 moléculas, la molécula negra y la molécula blanca, de 4 aminoácidos cada una, o sea, 4 carbonos alfa cada una si quieren. Y lo que obtuvimos acá es una superposición óptima de ambas, donde tenemos 3 pares de átomos equivalentes, o sea, un 75% de átomos equivalentes, y sobre esos pares equivalentes, uno los transforma, esta transformación estructural, superposición estructural, uno la puede escribir a nivel de secuencia como un elemento estructural. Esto no es lo mismo que un elemento de secuencias, pero representa a nivel de un elemento de secuencia lo que es la superposición estructural. Entonces, por ejemplo, acá todos los pares de átomos equivalentes, si ustedes se fijan, se alinean entre sí en el elemento estructural. Entonces A está alineado con A, sería el caso del átomo 1, negro-blanco, porque son equivalentes, uno dice, ocupa una posición espacialmente similar. Por lo tanto, A alinea con A, significa que en ambas moléculas, este carbono alfa A, este aminoácido, si ustedes quieren A, se encuentran espacialmente en una posición menor o igual a 3,5 Armstrong, por lo tanto son equivalentes espacialmente. Lo mismo ocurre con el átomo B y B' si quieren, y los átomos C y C', o C negro y C blanco, como quieran llamarlo. Ahora, si ustedes se fijan, acá hay un gap y acá hay otro gap, por lo tanto, este par de átomos D en ambas moléculas, blanca y negra, no es un par equivalente, con lo cual no se alinea estructuralmente, no está alineado, entonces se alinean con gaps. Por lo tanto, ustedes al ver este alineamiento estructural, ya saben inmediatamente que hay 3 aminoácidos que tienen posiciones en el espacio cercanas, en 3 dimensiones, y hay un aminoácido en este caso que no es estructuralmente equivalente en ambas conformaciones, en ambas moléculas. Es muy importante, por lo tanto, que ustedes a partir de un alineamiento estructural pueden inferir cuál sería un poco la relación de similitud o divergencia de ambas conformaciones. Ahora, para efectos de cálculo RMSD, como les decía anteriormente,
uno calcula el RMCD solo sobre las posiciones que están estructuralmente alineadas, o sea, solo sobre las posiciones que tienen pares de átomos equivalentes, no sobre todas las posiciones de átomos, pares de átomos correspondientes, porque algunos de ellos pueden no estar alineados estructuralmente. Por lo tanto, en resumen, en este caso ejemplo, tendríamos un 75% de carbono equivalente, porque hay 3 de 4 que están alineados estructuralmente, y el RMCD correspondiente se calcularía como la suma de la distancia de 1, de 2 y de 3, sin considerar la distancia de 4. Entonces uno diría, este par de estructuras tiene un 75% de carbono equivalente y el RMCD es, por ejemplo, 2,7 Armstrong, un valor tanto. Y ahí ustedes definen un poco cuánto se parecen y en qué medida se parecen dos o más cadenas proteicas. Acá les voy a poner como ejemplo para ir terminando. 3 ejemplos de superposiciones. No voy a entrar en los detalles de dónde vienen. Estas eran predicciones computacionales que después se resolvieron experimentalmente. Y yo lo que les estoy mostrando acá es en amarillo, es la estructura que fue resuelta experimentalmente, X-ray, mediante rayos X, difracción de rayos X y cristografía. Y acá tenemos un caso ejemplo donde la predicción computacional, que la voy a mostrar ahora a continuación, ahí en color rojo. Si ustedes se fijan, en color rojo fue la predicción, un modelo que se había predicho en el computador, y en amarillo está la solución experimental. Si uno superpone la predicción que uno había hecho antes con la solución experimental, uno puede ver cuán buena o mala era la predicción que uno hizo. Y si ustedes se fijan, en este caso la predicción en rojo es muy buena, porque la verdad que se parece muchísimo, después de ser superpuesta en 3 dimensiones, con la solución natural, digamos, experimental, la estructura rayo X. Y si ustedes se fijan, en este caso la predicción es excelente porque tiene 147 de los 148 carbonos alfa como equivalentes. Significa que estructuralmente tienen prácticamente la misma conformación. Y el RMCD, en todos esos 147 átomos equivalentes, de los 148, es de 0,41 Armstrong, o sea, un número muy bajo. Con lo cual es una excelente predicción en este caso. Una predicción de mediana precisión, no tan buena como la anterior, es el caso del medio, el panel del medio. Ahí les pongo en rojo nuevamente el modelo, la predicción computacional, en amarillo la solución experimental. Y si ustedes se fijan, el corazón de la proteína está muy bien predicho, pero acá en los loops hay desviaciones entre la estructura experimental en amarillo y la estructura predicha computacionalmente en rojo. Lo mismo pasa en loops acá, se fijan. Acá hay bastante información en este loop, donde la conformación predicha en el modelo es totalmente distinta de la experimental. Y acá se fijan, bueno, en este caso tenemos 122 de 137 carbonos alfa equivalentes, y para esos 122 carbonos equivalentes tenemos un RMCD total de 1,34 Armstrong, que obviamente es superior a 0,41. Por lo tanto, esta solución, esta predicción computacional, tiene un porcentaje menor de carbono equivalente y un RMCD más alto que el caso anterior. Por lo tanto, es una predicción inferior, de calidad inferior a la anterior. Y bueno, tenemos un caso, un caso intermedio. Vamos a tener un caso ejemplo que es peor. Acá realmente hubo un error más serio en la predicción y se obtienen solo 90 de 134 carbono equivalente con un RMCD de 1,17. Si ustedes se fijan, este RMCD es más bajo que el anterior, pero lo importante en primera instancia es ver cuál es el porcentaje de carbono equivalente. 90 de 134 es un número mucho menos, vamos a calcularlo si quieren. 90 dividido por 134 corresponde a un 67% de carbono equivalente, y 122 de 137 es un porcentaje obviamente mayor que el 67. Por lo tanto, la predicción de acá al medio tiene un 89% de carbono equivalente y esta tiene un 67% de carbono equivalente. Obviamente esta predicción es mejor que la otra. Entonces, lo importante, lo que manda acá el porcentaje de carbono equivalente en primera instancia, y luego, a igualdad de porcentaje de carbono equivalente, uno puede entrar a comparar los RMCD. Si ustedes comparan a tonta y a loca el RMCD, dirían, esta solución es peor que esta otra, porque el RMCD es más alto. No, hay que ver sobre qué cantidad de carbono equivalente se calculó ese RMCD, obviamente, para poder sacar una conclusión. En este caso, el panel de la izquierda presenta la mejor predicción, la mejor solución en términos de similitud estructural. El del medio una circunstancia intermedia,
y el de la derecha la peor situación en este caso. Pero bueno, ahí les pongo a modo de ejemplo 3 superposiciones para que ustedes puedan darse cuenta de cómo se calculan estos parámetros y qué representan el carbono equivalente, el porcentaje de carbono equivalente y el RMCD en este caso, para los átomos, los carbono equivalentes. Entonces, en resumen, normalmente el problema de superposición, uno tiene una estructura diana, que se llama, o query en inglés, que está en azul, y uno tiene una segunda proteína que es la target, la proteína objetivo, y los software lo que hacen, toman como input, como entrada, estas dos proteínas, azul y verde, y en base a la definición de pares de átomos correspondientes, se calcula una matriz de rotación, y esta molécula, la target, normalmente se rota en 3 dimensiones, y después se traslada hacia la otra en 3 dimensiones, entonces esta rotación y traslación produce una superposición de ambas moléculas en el espacio. Y luego ustedes pueden ver cuáles son los pares de átomos equivalentes en estas dos estructuras superpuestas. Y acá, a modo de ejemplo, es lo que hace TopMatch. Se pone en naranjo y en rojo, naranjo para la proteína query y en rojo la proteína target, aquellas zonas que son estructuralmente equivalentes. Y se dejan en verde y en azul aquellas que no se pudieron superponer estructuralmente. Entonces, ustedes se fijan en este ejemplo, gran parte de la estructura se pueden superponer, habiendo algunas zonas acá en verde y algunas en azul, acá también, que no se pueden superponer y que no serían lineables estructuralmente. Entonces, esta superposición se puede llevar a un alineamiento estructural, como les comenté anteriormente. En el caso de TopMatch, su autor, Manfred Zippel, decidió también representar los alineamientos estructurales de una manera distinta a lo estándar. Y si ustedes se fijan acá, todo lo que está en mayúscula está alineado estructuralmente. Entonces, todo lo que ustedes ven acá con letras mayúsculas va a estar en rojo o en naranjo, va a estar alineado entre ambas estructuras. Y lo que está en minúsculas no está alineado estructuralmente. Si se fijan acá, todo esto que está en minúscula con todo esto que está en minúscula no está alineado estructuralmente. Y la gracia de hacerlo así, poner minúscula y mayúscula, es no llenar de gaps el alineamiento y tener alineamientos extremadamente largos. Entonces, esto es una manera compacta de representar alineamientos estructurales, que es usando las minúsculas en el caso de residuos no alineados y mayúsculas en el caso de residuos alineados. También se puede usar gaps, obviamente, y minúsculas, pero en este caso, si no, esto hubiera sido gap, 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 y después toda esta zona hubiera sido acá gap, 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 gap. Entonces extendemos innecesariamente la secuencia que se utiliza y la cantidad de páginas que usamos para representarlos. Pero bueno, es un detalle, simplemente tengan en mente que todos los aminoácidos acá en mayúscula que estén uno sobre otro va a ser alineado estructuralmente. Y en el caso que haya identidad de secuencia entre las posiciones alineadas, se pone un asterisco. Si ustedes se fijan acá, lisina con lisina, asterisco. Fenilanina, fenilanina, asterisco. Cuando la identidad es la misma de ambos residuos en las dos estructuras y están en la misma, son carbono equivalentes, en la misma posición espacial, se pone un asterisco como para representar la identidad. Por lo tanto, en este ejemplo de este par de proteínas, tenemos el elemento estructural y a partir del elemento estructural podemos calcular la longitud del alineamiento, en este caso 129 residuos alineados. El porcentaje de cobertura de la secuencia diana es 91%, o sea, 91% de la proteína diana se pudo superponer con la otra. En el caso de la proteína objetivo, solamente el 68% de la proteína se pudo cubrir al superponerla con la otra. Después viene la identidad de secuencia del alimento estructural, muy importante, no el alimento de secuencia, sino que del alimento estructural. Vemos que acá hay un 10% de identidad, o sea, hay 10% de asterisco. Se fijan, solamente un 10% de identidad de aminoácidos en la secuencia en la superposición estructural. Y bueno, hay un puntaje que uno puede calcular también, no voy a entrar en detalle ahora, asociado a cada superposición, de manera que si uno tiene varias superposiciones, uno puede elegir la mejor, maximizando ese porcentaje. Bueno, ese sería como concepto esta clase, esta breve clase. Les voy a mostrar simplemente un ejemplo acá en PyMol. Tampoco pudimos hacer el práctico que teníamos planificado con PyMol, que es un software que les mostré en algunas clases para ver la estructura en 3 dimensiones. Ustedes se fijan, yo acá tengo dos proteínas de código 1XWC y otra de 3TRX. Y si uno usa el comando super, yo estoy escribiendo acá abajo en la línea de comando, voy a superponer XWC con 3TRX. Esto que le estoy diciendo al programa
3TRX. Que la proteína 3TRX, vamos a ver cuál es, esta que está acá, la rote y la traslade de manera a superponerla con la otra. Fue al revés, en realidad. La proteína 1WC la superpuso a la otra. ¿Se fijan? Ahí se realizó una rotación y traslación de ambas moléculas y se superpusieron. En este caso, las dos estructuras se parecen muchísimo y ustedes tienen una superposición en 3 dimensiones. A partir de esta superposición, obviamente, pueden sacar un elemento estructural donde van a ver quizás que esta zona no está bien alineada estructuralmente, pero la zona acá del corazón de la proteína sí van a estarlo, digamos. Les va a dar un elemento estructural correspondiente. Esto es un ejemplo de una muy buena superposición. Acá tengo otro ejemplo de la proteína que les mostré en la clase de NGS, que es la que trabajamos en el laboratorio, que voy a borrar, que es la proteína MAR-A, que tenía 3 aminoácidos, ¿se acuerdan? La hélice 3, 3 aminoácidos en la hélice 6, que son claves para su función. Este es un factor de transcripción que une ADN y ha sido resuelto con ADN. Ahí está en ADN unido y se fijan que estos aminoácidos se interactúan con el surco mayor del ADN en la caja A y en la caja B. El ADN se pliega, se doblan en 3 dimensiones y es reconocido. Eso es lo que define la especificidad de reconocimiento de este factor de transcripción por el ADN. Y una proteína prima hermana, que es ROB. ROB tiene el dominio de unión a DNA igual que MARA, pero tiene un dominio regulatorio. Y acá se los muestro en dos colores. En color calipso está el dominio regulatorio de ROB. Voy a borrar MARA para no errarnos. Dominio regulatorio. Y en azul está el DNA Binding Domain, el dominio de un ADN, que es equivalente a MARA. Y si uno lo superpone, ya está superpuesto en este caso, si ustedes se fijan, MARA se parece muchísimo a ROB en su dominio que un ADN. Obviamente son estructuralmente casi 100% equivalentes. Y en este caso uno superpuso las proteínas y ambas factores de transcripción están co-cristalizados con ADN y uno puede ver que en el fondo MARA dobla el ADN cuando une y ROB no lo hace. ROB une a MIKEF, en este caso otro ADN que está en azul, que sigue en conformación de BDNA sin bending, sin ser deformado. Por lo tanto, uno acá al superponer los dos complejos proteína-ADN por separado a nivel de proteína, encuentra que se tiene el dominio de unión ADN común, estructuralmente común, pero que su modo de reconocimiento por el ADN es diferencial, es distinto, porque ROB solamente la hélice 3 interactúa con el ADN y la hélice 6 no lo hace con el surco mayor de acá, como es el caso de MARA. ¿Se fijan? Voy a borrar acá ROB, que si hay un bending del ADN. Entonces, esta herramienta de superposición estructural de proteínas pueden ser utilizadas para inferir este tipo de cosas, ¿no? Cuando uno compara estructuras para ver si se parecen unas con otras o no. Vamos a ir por último, para terminar la clase, voy a ir a buscar, a mostrar el servidor TopMatch, por si alguno de ustedes lo quiere usar. Esto no entra en la prueba, obviamente, el concepto, lo que les voy a evaluar en la prueba, de lo que les acabo de explicar en esta breve clase. Pero vamos a ir a buscar ahora TopMatch. Aquí Game es el sitio web. Y acá, bueno, simplemente ustedes ponen la query. Voy a basarme en el ejemplo que acabamos de hacer. 1XWC, tienen que poner el código PDB. 1XWC versus 3TRX. 3TRX. Y ahí ponen match. Ustedes pueden especificar la cadena. Si tuvieran más de una cadena, pueden poner uno que es coma A o coma B, coma C, la cadena A de tal proteína con la cadena C de tal otra, etc. Y acá, bueno, les muestra la superposición. Yo les dije en colores rojo el target y en naranjo el query. Y en este caso da un 100% de overlap estructural de carbono equivalente. Porque está todo naranjo no, perdón, hay uno que están acá en azul. Es un 99,1% de superposición estructural. Y ustedes, bueno, pueden ver también el elemento estructural derivado de esta superposición estructural. Incluso si ponen el puntero del mouse acá, se ve, fíjense en la estructura, en qué parte de la estructura están para cada una de las proteínas. Es muy interesante. Y acá con el botón de la derecha del mouse, no me funciona eso, no. Quería ver cómo parar la rotación.
acá, rock and roll, vamos a parar el rock y el roll. Y acá uno con el mouse puede controlar la rotación de la superposición de ambas estructuras. Entonces, bueno, acá tiene el RMCD también, el porcentaje de carbono equivalente y el porcentaje de identidad de secuencia, que en este caso es 48,6%. Y la longitud del elemento, que es 105 aminoácidos. Y el elemento estructural. Entonces, bueno, este servidor TopMatch lo pueden usar en la medida que requieran superponer estructura proteína. Es lejos la mejor herramienta de superposición que existe en el mundo. Permite superponer complejos también, multicadena. Bueno, la verdad que es un software que tiene años de desarrollo y es realmente espectacular. Así que bueno, con esto concluyo la clase de superposición de estructura de proteína, la clase 11 del curso. Y bueno, cualquier duda que tengan, manden un correo y intentaré responderla antes de la fecha de la realización de la I3, que es el día 9 de diciembre. Así que bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Saludos.